En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos vosotros. Ofrecemos la misa de hoy por nuestra hermana Emiliana Salgado. El Señor ha dicho: el que esté sin pecado, que tire la primera piedra. Reconozcámonos, pues, pecadores, y perdonémonos los unos a los otros desde lo más íntimo de nuestro corazón. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, esplendor de los que en ti creen, dígnate propicio llenar de tu gloria el mundo y que el resplandor de tu luz se manifieste a todos los pueblos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del Eclesiástico. La sabiduría hace su propio elogio, se gloría en medio de su pueblo, abre la boca en la asamblea del Altísimo y se gloría delante de sus potestades. En medio de su pueblo será ensalzada y admirada en la congregación plena de los santos. Recibirá alabanzas de la muchedumbre de los escogidos y será bendita entre los benditos. Entonces el Creador del universo me ordenó. El Creador estableció mi morada. Habita en Jacob. Sea Israel tu heredad. Desde el principio, antes de los siglos, me creó y no cesaré jamás. En la santa morada, en su presencia ofrecí culto y en Sión me estableció.
En la ciudad escogida me hizo descansar. En Jerusalén reside mi poder. Eché raíces en un pueblo glorioso, en la porción del Señor, en su heredad. Palabra de Dios. La palabra se hizo carne y acampó entre nosotros. Glorifica al Señor, Jerusalén. Alaba a tu Dios, Sión, que ha reforzado los cerrojos de tus puertas y ha bendecido a tus hijos dentro de ti. La palabra se hizo carne y acampó entre nosotros. Ha puesto paz en tus fronteras, te sacia con flor de harina. Él envía su mensaje a la tierra y su palabra corre veloz. La palabra se hizo carne y acampó entre nosotros. Anuncia su palabra a Jacob, sus decretos y mandatos a Israel. Con ninguna nación no obró así, ni les dio a conocer sus mandatos. La palabra se hizo carne y acampó entre nosotros. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo en Cristo con toda clase de bendiciones espirituales en el cielo, ya que en Él nos eligió antes de la creación del mundo, para que fuésemos santos y irreprochables en su presencia por amor. Nos predestinó a ser hijos adoptivos suyos por Jesucristo, conforme a su agrado, para alabanza de la gloria de su gracia, de la que nos colmó en el amado. Por lo que también yo, que he oído hablar de vuestra fe en Cristo, no ceso de dar gracias por vosotros, reclamándoos en mi oración, a fin de que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación para conocerlo, e ilumine los ojos de vuestro corazón para que comprendáis cuál es la esperanza a la que os llama y cuál la riqueza de gloria que da en herencia a los santos. Palabra de Dios. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En el principio ya existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. La palabra en el principio estaba junto a Dios, por medio de la palabra se hizo todo, y sin ella no se hizo nada de lo que se ha hecho. En la palabra había vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en la tiniebla, y la tiniebla no la recibió. Surgió un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este venía como testigo para dar testimonio de la luz, para que por él todos vinieran a la fe. No era él la luz, sino testigo de la luz. La palabra era la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Al mundo vino y en el mundo estaba, y el mundo se hizo por medio de ella, y el mundo no la conoció. Vino a su casa y los suyos no la recibieron, pero a cuantos la recibieron les da poder para ser hijos de Dios, si creen en su nombre. Estos no han nacido de sangre ni de amor carnal, ni de amor humano, sino de Dios. Y la palabra se hizo carne y acampó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, gloria propia del Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan da testimonio de él y grita diciendo: este es de quien dije, el que viene detrás de mí pasa delante de mí, porque existía
antes que yo, pues de su plenitud todos hemos recibido gracia tras gracia. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Estamos celebrando lo que litúrgicamente se llama el día de hoy el segundo domingo después de Navidad. Este domingo no siempre se celebra. Algunas veces coincide con la fiesta de Epifanía, la fiesta conocida popularmente como el Día de Reyes. Cuando coincide, entonces, este domingo no se celebra. En otros países tampoco se celebra nunca este domingo. ¿Por qué? Porque el día de la Epifanía no es un día festivo y entonces se pasa la Epifanía a este domingo. Nosotros sí lo celebramos. Celebramos, al menos este año, celebramos este segundo domingo después de Navidad y hemos escuchado el mismo Evangelio que hemos escuchado ya en 2 ocasiones más. Con estas son 3 ocasiones en las que hemos escuchado el Evangelio del prólogo de San Juan. Lo escuchamos en la misa del mediodía del día Navidad, el día 25, lo escuchamos en el día 7º de la octava de Pascua y lo escuchamos hoy. Es tan grande el misterio que hemos celebrado, que ya decíamos que habíamos celebrado 4 misas el día de Navidad, entre la víspera, entre el 24 y el 25, 4 misas distintas para profundizar en el misterio. Después tuvimos la octava. Y ahora también todos estos días, con la fiesta de la Epifanía, el bautismo del Señor, el segundo domingo después de Navidad, la mismísima Santa María, Madre de Dios, todos son matices y aspectos de este misterio que es la Navidad. Es tan grande el misterio que todos estos demás días, el resto de días, es como un eco en el cual seguimos celebrando la Navidad. Y hemos escuchado al final del Evangelio una frase muy bonita, muy profunda. De su plenitud todos hemos recibido gracia tras gracia. La Navidad es verdad que es una conmemoración de lo que sucedió en Belén, del nacimiento de Jesús. Con ser un acontecimiento muy importante, porque aquello fue algo importantísimo, divide el tiempo, cambia el mundo, con ser algo importantísimo, no es lo más importante. La conmemoración de la Navidad. Lo más importante es la actualización de la Navidad, que es lo que celebramos en la liturgia, que es lo que celebramos en cada misa que vengamos estos días. En cada misa que venimos se hace presente el misterio de la Navidad, se hace real, se renueva. Aquí faltan las palabras. Aquellos misterios que sucedieron allí siguen sucediendo hoy a través de la liturgia. Y a través de la liturgia, a través de las misas, si me lo quieren entender así, recibimos gracia tras gracia. ¿Por qué? Porque el Señor tiene muchas maneras, indudablemente, de derramar sus gracias. Pero la principal, la ordinaria, es a través de los sacramentos. Y aquí estamos celebrando hoy el sacramento de la Eucaristía. Y aquí el Señor nos quiere derramar abundantemente sus gracias, como lo hace en una confesión, como lo hace en el matrimonio de todos ustedes. El Señor les da unas gracias para que se amen, se quieran, sepan educar a sus hijos. Yo también recibo unas gracias en el sacramento mío del sacerdocio, en la confirmación. Son los cauces normales por los cuales el Señor nos derrama sus gracias. Qué importante es que esto lo tengamos claro. Que en la misa se renueva, se actualiza, se hace presente el misterio de Jesucristo, todos los misterios de Jesucristo. Ahora toca la Navidad, después tocará la redención, pero se van haciendo presentes esos misterios de Jesucristo. Decíamos que el Evangelio de hoy es como un eco de lo que es la Navidad. Seguimos reflexionando en una pregunta que nos hizo Jesús un día. ¿Y vosotros
¿quién decís que soy yo? Por eso, este evangelio es el complemento a otro evangelio, el que escuchamos en la misa llamada del Gallo, la misa de medianoche. La misa que conocemos popularmente como la misa del Gallo. Ahí veíamos un evangelio, vemos dos realidades. Ahí veíamos un evangelio donde se nos reflejaba la humanidad de Jesucristo. En el evangelio de San Mateo se nos hablaba del Belén, de los pastores, de los magos, de los pañales, del pesebre, de que no encontraron sitio en la posada, lo que sucedió en el mundo. Se nos habla ahí de un Dios cercano, de la humanidad, de un Dios que se hace niño. Pero el evangelio de hoy viene a complementar esa realidad. No son evangelios contradictorios. El evangelio de hoy nos habla de la divinidad de Jesucristo. Son dos perspectivas distintas, pero dos perspectivas que se complementan la una a la otra. Hoy nos habla del verbo, de la palabra, del Cristo preexistente, el Cristo que estaba en el cielo y que se hace presente en nuestro mundo. En cierta ocasión, dando una clase de religión, he dado clase en 3 colegios a la vez de religión, también en el instituto, eso ya después. Pregunté a los niños, ¿dónde estaba Jesús antes de nacer? Y una niña muy espabilada me contestó algo que yo no iba esperando esa respuesta, yo iba por otro lado. Me contestó la niña, en el vientre de su mamá. Claro, una respuesta lógica, ¿no? Yo le dije, sí, vale. Pero, ¿y antes de estar en el vientre de su mamá, dónde estaba Jesús? Y me dice la niña, en el cielo, estaba con el Padre y con el Espíritu Santo. Esa es la respuesta que yo iba buscando, pero no con esa exactitud y con esa sabiduría que lo dijo la niña. Esta niña había entendido algo que muchos adultos no acaban todavía de entender, y lo había entendido la niña, con lo cual muestra la catequesis que había recibido esta niña. Había entendido perfectamente lo que es la encarnación, el Dios que estaba en el cielo bajó a este mundo por amor a nosotros. Y esto es responder a esa pregunta, ¿quién es Jesucristo? Jesucristo es Dios, nos lo explica el Evangelio de San Juan en el prólogo, y Jesucristo es hombre, nos lo explica San Mateo en su Evangelio. 2 evangelios que escuchamos estos días de Navidad. Los dos responden a la pregunta, ¿quién es Jesucristo? ¿Quién decís vosotros que soy yo? Esa es la cristología, responder a quién es Jesucristo, Dios y hombre. Hombre por amor a nosotros. Pero hay otra ciencia que se llama la soteriología, que estudia nuestra salvación, cómo Cristo nos salva. Y lo hemos escuchado en el Evangelio, la frase que venimos comentando. Jesucristo, todos nosotros, hemos recibido gracia tras gracia. Acojamos todas las gracias que el Señor quiere ofrecernos. El Señor quiere ofrecernos muchas gracias, muchísimas, pero claro, tenemos que prepararnos nosotros, tenemos que disponernos para acoger esas gracias que producen la salvación en nosotros. Qué importante es esto. Que valoremos las gracias del Señor, que son dones sobrenaturales que el Señor nos concede. Y nos concederá muchísimo. Y eso tenemos que valorarlo muchísimo. Y poner los medios para acoger esas gracias, que el Señor las puede derramar de muchísimas maneras, pero en el lugar donde Él las derrama principalmente es en los sacramentos. Para acabar, se nos ha dicho ahí que Juan el Bautista no era la luz con su humildad de siempre. Él era testigo de la luz. Y eso es lo que tenemos que ser nosotros, testigos de la luz, para que la gente, viendo nuestras buenas obras, alaben al Padre que está en los cielos, dice el Sermón de la Montaña. Les voy a poner solamente 4 ejemplos muy pequeñitos
de 4 personas muy diferentes que son testigos de la luz, para que nos sirvan a nosotros de ejemplo, para que nos animen a ser testigos de la luz, que eso es vivir la Navidad, ser testigos de la luz. Voy con los 4 ejemplos. Rodrigo, un niño de Madrid, se disfraza de elfo, se pone a vender caramelos para pagar la terapia de otro niño amigo suyo que tiene una enfermedad de estas degenerativas. Todo un ejemplo, un niño. Isaac, un marroquí de 35 años, le corta el pelo a la gente, a los indigentes que hay en la calle, para sacarles un poco de la calle, para que mejoren su aspecto y se sientan mejor. Otra farmacéutica de Madrid regala antígenos gratis a personas que no tienen papeles. Ella dice que es un deber para ella. Otro cocinero de Málaga ha empezado la operación Abuelo, que es ayudar a esas personas que no tienen recursos económicos, y él les ayuda. Para que veamos que podemos ser luz en medio del mundo. Hay tantas maneras de ser luz en el mundo. Podemos ser enseñando a un niño. ¿Se le pueden enseñar tantas cosas buenas a un niño? Puede ser dando buen ejemplo también nosotros a niños y mayores. Puede ser participando de un voluntariado. Puede ser no criticando y siendo positivos en el mundo. Podemos hacer tantas cosas para ser luz del mundo. Tantas cosas. Pues que acojamos la palabra de Dios en esta Navidad y que acogiendo esta palabra de Dios acojamos las gracias que el Señor ha venido a ofrecernos y así poder ser luz en medio de este mundo. Es lo que el Señor quiere para nosotros, que seamos luz del mundo. Que así sea. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde ya de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos a Dios Padre, que nos ha predestinado para ser hijos suyos en Jesucristo. Por la Iglesia, para que sepa comunicar al que es la palabra, en lenguaje asequible al hombre de nuestro tiempo, roguemos al Señor. Por los que tienen en sus manos los medios de comunicación social, el cine, la radio, la prensa, la televisión, para que sepan ponerlos al servicio del hombre, roguemos al Señor. Por los profesionales de la palabra, los profesores dedicados a la enseñanza, los escritores, pensadores, novelistas, poetas, humoristas, para que su palabra irradie luz, infunda esperanza y dé sentido a la vida, roguemos al Señor. Por nosotros, llamados a dar testimonio de la luz de Cristo, para que sepamos hacerlo de modo que Cristo sea creído en el mundo, roguemos al Señor. Dios Padre nuestro, tú te has dado a conocer al mundo por medio de Jesucristo, tu Hijo, tu palabra, que entró en diálogo con nosotros. Atiende a nuestras súplicas. Por Jesucristo nuestro Señor.
Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Siempre tu madre ganará, que algún día, tal vez pronto no estaré, y queriendo protegerte. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Y bendigo al buen Dios por dejarte en mis brazos. Duerme, mi niño, que no te soltaré, pues nunca imaginé poder quererte tanto. Mecerte con mis manos y oírte respirar, y oírte respirar. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Santifica, Señor, estas ofrendas por el nacimiento de tu unigénito, en lo que se nos muestra el camino de la verdad y se nos promete la vida del reino celestial. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Por Él hoy resplandece el maravilloso intercambio de nuestra redención, porque al asumir tu verbo nuestra debilidad, no solo asume dignidad eterna la naturaleza humana, sino que esta unión admirable nos hace a nosotros eternos. Por eso, unidos a los coros angélicos, te alabamos proclamando llenos de alegría. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual,
cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestra hermana Emiliana, que durmió en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Sino que por tu piedad me aproveche para defensa de mi cuerpo como remedio saludable. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Dichosos los invitados a la cena del Señor. Comunión espiritual. Jesús mío, creo firmemente que estás en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo tenerte en mi alma. Ya que ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Como si yo hubieses venido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas que yo me separe de ti. Oremos. Humildemente te pedimos, Señor y Dios nuestro, que la eficacia de este sacramento nos purifique de nuestros pecados y dé cumplimiento a nuestros buenos deseos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz.